días a todos. Es un gusto nuevamente estar compartiendo las maravillas que el Señor ha dejado en su palabra. Y bueno, a través de todos estos domingos han habido temas muy interesantes, muy importantes para nuestro crecimiento como hijos de Dios. Hoy vamos a analizar un tema que es muy, pero muy importante para nuestra vida, y sobre todo como testigos que somos en este mundo de quién es Dios. Y el tema es perdonar a otros. Vamos a responder 4 preguntas y cada pregunta la vamos a responder con un versículo. Y de esa manera vamos a tener una visión resumida, pero bastante buena, de la importancia y de cómo perdonar. ¿Qué debemos perdonar? Bueno, uno de los versículos más importantes en este tema y que responden a esta pregunta está a la mitad de la oración que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos para poder hablar con Dios Padre. Y a la mitad de la oración del Padre Nuestro dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Yo le he llamado a este versículo el hospital del Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque la enfermedad más destructiva que existe en la tierra es el pecado. Esta es la peor de todas las enfermedades. Es el inicio de todo sufrimiento que existe en esta tierra. Por lo tanto, cada vez que nos enfermamos de gravedad, ¿dónde vamos? Vamos al hospital. Pues aquí el Señor Jesús dejó un hospital en el versículo 4 de Lucas 11, para que todos los días fuéramos a enfrentarnos a un tratamiento de esta enfermedad y sus consecuencias. ¿Verdad? Todos los días tenemos que ir a ese hospital para confesar nuestros pecados delante de Dios y experimentar su perdón. Pero qué interesante que el Señor Jesús dijo ahí que así como nuestra relación con Él, con Dios, depende de que estemos en armonía en el tema de los pecados con Él, ¿verdad? Dios no va a pasar por alto nuestros pecados, sino quiere que reconozcamos delante de Él que estamos y lo hemos ofendido y que nos hemos equivocado, para que la relación con Él sea armoniosa. Pero de la misma forma Él espera que nosotros apliquemos eso mismo con las demás personas, que perdonemos a los que pecan contra nosotros. Vean qué interesante, porque la palabra pecar siempre la hemos relacionado en nuestra relación con Dios. Cuando pensamos en pecado, pensamos en algo que hicimos que ofende a Dios.
Pero también vean cómo en este versículo transfiere ese concepto a las relaciones con las demás personas. Y también entonces, de la misma manera que Dios puede ser ofendido por nuestros malos actos, también nosotros podemos ofender a las demás personas con nuestros actos. Entonces tenemos que perdonar los pecados que las demás personas nos cometan a nosotros. Y vean que en este versículo vamos a analizar, en la primera parte se menciona que Dios perdona nuestros pecados, y en la segunda parte no vemos la palabra pecado, pero vemos una palabra que tiene que ver con deuda. Deben, ¿ya? Deuda. Entonces vamos a analizar qué significa pecado y también vamos a analizar a qué se refiere esta segunda palabra que tiene que ver con la primera de alguna manera. Porque eso es lo que vamos a perdonar. Vamos a perdonar los pecados, las deudas que otros tienen con nosotros. Siguiente. ¿Okay? Veamos la siguiente. La palabra pecado, en el idioma en el que fue escrito en el Nuevo Testamento, en el griego, es la palabra amartia. Y esa palabra significa pecar, un pecado, o vean qué interesante, un fracaso. ¿Sí? Y básicamente un pecado es cuando fracasamos en relacionarnos con Dios. En otro sentido, un pecado es también en las relaciones con otras personas cuando fracasamos en relacionarnos con otras personas. Siguiente. La otra palabra que debemos entender ahí es la palabra deben. Porque ahí dice que debemos perdonar lo que otros nos deben. Y esa palabra viene del griego ofeilo, que significa tener una deuda, estar obligado a pagar una deuda. Entonces, cuando nosotros pecamos, ese acto queda como una deuda. En el caso, cuando pecamos con Dios, algo debemos hacer por ese pecado. En el caso del cristiano, lo que hace es, tiene que confesar a Dios. Ese acto no puede quedar así nomás. Algo se tiene que hacer. En el caso de Jesús, Él pagó la deuda judicial que había delante de Dios por los pecados. ¿Verdad? Cuando Adán y Eva pecan, Dios les dijo, ustedes tienen que morir. Entonces Cristo pagó esa deuda. Pero ahora nosotros, que ya nuestros pecados fueron perdonados ante un tribunal y que somos hijos de Dios, ya nadie tiene que morir por esos pecados. Pero sí tenemos que confesar delante de la persona a quien ofendimos, de Dios, para experimentar su perdón y que la relación siga creciendo. De la misma forma, cuando cometemos un error
y herimos, ofendemos a otra persona, o esa persona nos ofende a nosotros, queda una deuda entre esa persona y yo. Esa persona, por un lado, me debe una disculpa. Por otro lado, nos puede deber algo material, por ejemplo, si nos debe dinero y no ha pagado, tiene que pagar. O en el caso que nos haya golpeado físicamente, ¿verdad? Alguien que nos golpeó físicamente, pues tendría que pagar el médico, ¿verdad? Para que nos cure. Pero por lo general las personas no pagan esa deuda. Pero Dios nos llama a que perdonemos esa deuda, perdonemos esa ofensa. Este es, bueno, ya vimos lo que era pecado. Ahora, en ese mismo versículo de la oración del Padre Nuestro, quisiera que analizáramos la palabra perdón, ¿verdad? Y en su palabra de origen, la palabra perdón significa dejar ir, soltar. Entonces, cuando alguien pecó contra mí, ¿verdad? Tiene una deuda ahí, tiene que hacer algo, pero yo tengo que dejar ir, soltar esa deuda. Y en ese sentido, perdonar, podríamos definirlo, renunciar a cobrar lo que me debe la otra persona. Podría ser una disculpa, podría ser tiempo que me hizo perder, que podría ser amor, ¿verdad? Muchos niños han sido ofendidos por sus padres porque nunca les dedicaron tiempo para mostrarles cuánto los amaban. Entonces les deben todo ese amor. O en algunos casos, pues, hay una deuda de dinero. En cualquiera sea la situación, me han ofendido. Tienen una deuda, pero Dios nos llama a perdonar, o sea, a dejar ir esa deuda, soltarla y seguir adelante. ¿Verdad? Parece muy fácil cuando lo analizamos, pero perdonar no es fácil. Ya vamos a ver cómo podemos perdonar a pesar que es algo difícil. Lo natural es cobrar la deuda, vengarnos por aquello que nos hicieron, devolver de la misma forma que me trataron, devolverle al otro. Si el otro me golpeó, pues yo le devuelvo un golpe. Si el otro me hizo perder tiempo, la próxima vez yo le hago perder tiempo. Y así podemos seguir. Siguiente. Cuando elegimos perdonar, liberamos a la persona de su deuda con nosotros. Cuando elegimos perdonar, renunciamos al derecho de buscar venganza personal. ¿Verdad? Eso es perdonar. Lo primero hay que entender que es perdonar. Vamos a ver cómo perdonar. Un caso, un ejemplo, ¿verdad? Fue José. José, ¿verdad? La vida de él, pues, es un ejemplo para todos. Uno de los hijos de Jacob. ¿Se acuerdan que José fue vendido por sus hermanos?
como esclavo. Y después los mercaderes que lo compraron se lo vendieron a un oficial del faraón. Y después de esa casa, a José le tocó ir justamente a una cárcel. Y todo esto porque sus propios hermanos lo vendieron. Imagínense. Sería fácil, creen, perdonar a sus hermanos si ellos los agarraran a ustedes un día y los venden. Y a raíz de esa venta, ¿verdad?, les toca ir a otro país, a un lugar desconocido, injustamente termina en una cárcel. Es una cosa difícil de perdonar, pero cuando vemos este caso en la Biblia, vemos cómo poco a poco José comprende que ese es el propósito de Dios para salvar a su familia. Por lo tanto, al entender eso, él perdona. Así que cuando entendamos qué es el perdón y por qué debemos perdonar, va a ser para nosotros más fácil poder perdonar en cualquier relación en la cual hemos sido ofendidos. Siguiente. Segunda pregunta que vamos a responder esta mañana es: ¿por qué debemos perdonar? Okay. Vamos a dar algunos detalles, no todo, pero algunos detalles de por qué debemos perdonar. En primer lugar, todo pecado, ¿verdad?, se asemeja mucho a una fractura. Por ejemplo, ustedes ven esta radiografía donde se ha fracturado esta persona el fémur, y al solo ver esa radiografía, ¿verdad?, da una sensación de rechazo, porque sabemos el dolor que esto estará causando a la persona. Sabemos la incapacidad que tiene esta persona a raíz de esa fractura. Pero es lo mismo que hace el pecado en la vida de la persona. Destruye, fractura. Por ejemplo, se fractura nuestra relación con Dios. El pecado nos separa. Número 2, fractura la relación de nosotros con la creación. Si no, vean hoy cómo a veces cuando llueve mucho se inundan, ¿verdad?, las calles y se inundan las casas. Mucha gente les cae encima, ¿verdad?, un talud de tierra. Y todo eso es porque no respetamos la creación. Vamos cortando los árboles, vamos deforestando, y después cuando llueve mucho, esa lluvia va en contra de nosotros. Siguiente. También fractura la relación entre los hombres. Y en cuarto lugar, fractura la relación con nosotros mismos. Entonces, hay que ponerle un paro al pecado. Y el perdón es una de las actitudes para ponerle paro a esta fractura que causa el perdón en la vida de la persona. Siguiente. Adán y Eva, al pecar, sufrieron la fractura de su relación con Dios y tuvieron que salir del Edén. Vean esta escena, ¿verdad? El agua de los mares entrando a inundar una ciudad. Eso fue el calentamiento global, porque no estamos respetando a la naturaleza. Siguiente. En el caso, ¿se acuerdan ustedes de Caín y Abel? Dos hermanos. Ellos nunca habían visto a nadie matar. Pero miren lo que hizo el pecado entre ellos. Caín mata a Abel. Se fracturó la relación entre estos dos hermanos, y de ahí en adelante vemos cosas horribles, ¿verdad?, aquí en nuestro país y en otros países donde los hombres entran en guerras, ¿verdad?, a
confrontarse unos con otros. Siguiente. Los matrimonios, constantemente, los divorcios. Esa relación tan cercana de un hombre con una mujer, el pecado trae fractura, rompe algo tan bello. Pero también las personas se rompen por dentro. Las personas que terminan suicidándose, o sea, ellos mismos se fracturan a sí mismos a raíz de que alguien los ofendió tal vez. No pueden superar esa ofensa. Y un día crece la amargura. Y eso lo lleva a la depresión. Y es un día donde no pueden vivir ya con eso. Y hay quienes incluso terminan en suicidio. Entonces el perdón rompe con la fuerza del pecado. Al perdonar nosotros la ofensa, cortamos que todo ese poder destructivo del pecado siga en las relaciones con los demás. Y que el poder destructivo del pecado también, cuando confesamos nuestros pecados delante de Dios, para las consecuencias del pecado. Pero también debemos perdonar, así como Jesús, de quien nosotros somos testigos hoy en día. Ustedes saben que Jesús es la cabeza de la iglesia, el cerebro de la iglesia, el cerebro de todos nosotros, en la mente de todos nosotros. Él quiere que nosotros, a través de nuestra vida, lo demos a conocer. Y miren lo que él hace en ese momento donde más lo estaban ofendiendo. Cuando Jesús está en la cruz, a punto de morir, hay una escena donde los soldados romanos tiran dados fuertes encima de la ropa de Jesús para repartirse sus copas. O sea, una escena ofensiva completamente, fuera de lugar. Y vean lo que Jesús dice en ese momento. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y aquí dice, ¿verdad? Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Entonces, en la naturaleza de Jesús estaba siempre su disposición a perdonar. De tal forma que este acto de amor que pudimos ver en la cruz de parte de Jesús, porque perdonar cuando me están haciendo sufrir de la forma que lo hicieron a él, solo puede ser posible si detrás de eso hay mucho amor, un amor inexplicable. Por lo tanto, cada vez que nosotros perdonamos, estamos reflejando a Jesús de una de las maneras más claras que lo podemos hacer en la tierra. Somos, de alguna manera, es una escena, un reflejo de la escena de Jesús en la cruz, perdonando a todos los que lo estaban matando, cuando nosotros venimos y decidimos perdonar a nuestro prójimo. Así que, la anterior, solo por ser cristianos, la anterior, solo por el hecho de ser cristianos y ser templos de Jesús, solo por ese hecho debemos de perdonar, para reflejar la grandeza de Jesús ante el mundo. Tercera pregunta: ¿cuánto debemos perdonar? Yo hablaba con una persona ayer y me dice: gracias a Dios, para mí es bien fácil perdonar. ¿Verdad? Y es cierto, es bien fácil perdonar algunas cosas pequeñas. No es fácil pasar por alto, tal vez,
que alguien se nos meta en la cola, ¿verdad? Ya teníamos una hora de estar en una cola en el banco y alguien se mete delante de nosotros. Esa es una ofensa. Eso es fácil perdonar. Hay quienes no pueden perdonar eso, le arman un problema ahí en un momento. Pero esas son cosas que tal vez para otros sean bien fáciles. Pero diferente, por ejemplo, si violan a una mujer, o asesinan al papá o a la mamá, ya son situaciones duras. Que esta persona que me dijo, para mí es bien fácil perdonar, probablemente a una situación de esa intensidad no dijera lo mismo. Y en verdad, no es fácil perdonar. Y cuando Pedro toca ese tema con Jesús, después de que Jesús está explicando la importancia de perdonar, Pedro dice, esto está difícil, al punto que le dice, Señor Jesús, ¿y cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 será? Él estaba pensando cuánto, cantidad, porque digo, haber dicho en su mente, no hay que ponerle límite a esto, ¿verdad? Hay que perdonar pero hasta cierto límite. Viene Jesús y le dice, no, tienes que perdonar hasta 70 veces 7. O sea, tienes que perdonar siempre. No importa el tipo de ofensa que me hayan hecho, sea intensa, grande, podemos decir socialmente, o sea algo sencillo. Entonces yo creo que cuando Jesús les dice esto a sus discípulos, yo creo que sería quedaron desinflados. Haber dicho esto está difícil. Peor que ellos creían que Jesús era el Mesías, que los iba a liberar en ese tiempo de la esclavitud a la que los tenía sometidos el Imperio Romano. Y les está diciendo que tienen que perdonar todo lo que les hagan. Ha de haber sido un día difícil, probablemente este tema quedó en la mente de los discípulos. Ahí en sus mentes, ¿cómo es esto de perdonar? Yo creo que la conclusión a la que llegamos al hacer un análisis profundo del perdón es que es humanamente imposible perdonar como Jesús nos pide. Hay que perdonar en todas circunstancias, no importa la ofensa que nos hagan, pero es algo humanamente imposible. Ahora, Jesús lo hizo. Los mismos que lo estaban matando, en el momento le estaba diciendo perdónalos, tanto a los romanos como a los judíos que lo habían llevado a la cruz. Y si Jesús lo hizo, ese es el camino para poder nosotros también reflejar y practicar ese mismo perdón. Y así llegamos a la última pregunta: ¿cómo vamos a perdonar si es algo tan difícil, sobre todo en ciertas circunstancias que nos abruman y se sale, ¿verdad?, todo del control del ser humano? Por ejemplo, una muchacha que haya sido violada, o alguien que haya sufrido el asesinato de un papá o una mamá, o una madre que pierde a su hijo, ¿verdad?, porque lo matan y conoce a la persona que lo mató. Y de ahí habrá circunstancias, ¿verdad?, así de trágicas que podríamos mencionar. Bien. Y para eso, pues, el apóstol Pablo se detuvo un poquito más. El Señor Jesús solo le dijo, tienes que perdonar 70 veces 7. Pero el apóstol Pablo viene y da ya el detalle, ¿verdad? Da un poquito más luz sobre este tema. ¿Cómo? Y en Efesios capítulo 4, él empieza a hablar de cómo se practica la vida cristiana, ¿verdad? ¿Cómo vamos a practicar la vida cristiana? Y en eso dice, dejen que el Espíritu
Santo les renueve los pensamientos y las actitudes. Un pensamiento o una actitud natural, si me ofenden, es enojarme y devolverme con la misma fuerza con la que me ofendieron a la otra persona. Es lo natural. Entonces Pablo está diciendo aquí, miren, dejen que otro se encargue de hacer esta tarea. ¿Y quién es ese otro? El Espíritu Santo. Introduce esa relación que tenemos que llevar armónica con el Espíritu Santo. Él es el que se va a encargar de renovar nuestras mentes, nuestros pensamientos, para que reaccionemos perdonando cuando nos ofenden. Más adelante, en el versículo 26, capítulo 4, dice: no pequen al dejar que el enojo los controle. Entonces, lo natural es dejar que el enojo crezca, ¿verdad? Y se va creciendo, y las reacciones son diferentes de persona a persona. Pero lo natural es, con la fuerza que produce el enojo, tomar venganza, reclamar la deuda, ofender así como me ofendieron. Entonces le dice: no, ya eso dejémoslo en el pasado y dejemos que el Espíritu Santo saque a flote el perdón en sus vidas. Y más adelante, siempre en ese mismo versículo, en ese mismo capítulo, en el versículo 32, dice: sean buenos y compasivos los unos con los otros y perdónense, así como Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. En otras palabras, el apóstol Pablo les está diciendo: miren, el Espíritu Santo va a cambiar, va a renovar sus pensamientos. Y lo primero que va a hacer es llevarlos a que ustedes comprendan cómo se manifestó el amor de Dios en Cristo, perdonándole a ustedes todos sus pecados. Y cuando nosotros entonces somos llevados por el Espíritu de Dios a la Biblia y vemos a Jesús en los evangelios sufriendo de la manera que lo hizo, pasando por el vituperio, el rechazo, el dolor por mis pecados, sobre esa base entonces Él me va a llevar a perdonar a las personas que me ofendan, ya sea algo pequeño, ya sea algo grande. En el caso de José, ¿verdad? El soñador, el hijo de Jacob, que fue vendido a Egipto, fue vendido a estos mercaderes que lo llevaron a Egipto, y le tocó vivir 13 años allá sin ver a su familia. Parece, al ver la historia, que no fue esa actitud de perdonar, no fue algo espontáneo en él cuando lo vio nuevamente a sus hermanos. Parece que esa actitud de perdón fue algo que poco a poco fue surgiendo en su corazón, hasta que un día, llorando, los abrazó y les dice: yo soy José. El Señor permitió esto para salvarnos a ustedes. Así que no se preocupen. El Señor es el que permitió esto. En otras palabras, los perdonó. Pero al principio de la historia parece que Él quería hacerlo sufrir un poco por lo que habían hecho. Sin embargo, siendo Él un hombre obediente a Dios, el Espíritu de Dios lo dio a perdonar. Así como Dios perdona, ¿verdad? Así como Dios nos ha perdonado por medio de Cristo. Así que ahí tenemos el tema, ¿verdad? Los animo a perdonar cuando otros los ofenden.
Porque cuando perdonen, estarán dando un testimonio maravilloso de Jesús, de quién es Él. Así que adelante, y si Dios lo permite, nos volveremos a ver nuevamente con otro tema maravilloso. Otro tema como este que los estudiamos en su palabra, porque su palabra es la fuente de toda verdad. Es la fuente de luz para caminar día a día en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con el prójimo. Muchas gracias.